Un saludo a todos. En este video voy a explicar el funcionamiento de un puente de Weston y un puente de Sharing. Esto como solución al paso 5 y 6 de la fase 2 del curso de instrumentación. Formamos parte del grupo 3 y está conformado por William David Cárdenas, Iván Andrés Morales Espitia, Jorge David Santiago, Javier Enrique Parra y quien les habla, Samuel Mora Rodríguez. Este video es presentado al tutor John Jairo Leiva. En el paso 5 nos piden implementar un puente de Weston con un potenciómetro de 10 kΩ y una fuente de alimentación de 3 voltios. Para ello nosotros nos guiamos del esquema eléctrico del puente de Weston, que como podemos ver está conformado por 4 resistencias y una fuente de poder. La función de estas 4 resistencias es hacer que VG llegue a 0. Entonces cuando VG vale 0, independiente del voltaje que entre, se llama una condición de equilibrio. Este puente puede ser útil para hallar una resistencia desconocida en un circuito, o en casos, por ejemplo, de instrumentación con sensores. Podemos, dependiendo, por ejemplo, de un sensor de luz, donde la intensidad de la luz varía la resistencia del sensor, al conocer esa variación de resistencia, variamos el voltaje y tenemos ya una salida para un instrumento eléctrico, para hacer medias instrumentaciones eléctricas. Entonces este puente, para nosotros calcular la resistencia Rx, necesitamos tener 3 valores de resistencia que pueden ser cualquier valor que nosotros le coloquemos, dependiendo de la condición de equilibrio que sale en base a ecuaciones de Kirchhoff con leyes de nodos y mallas. Sale en esta condición de equilibrio donde R2 sobre R1 es igual a Rx sobre R3. Cuando uno despeja Rx, llega a esta ecuación fácil de solucionar. Entonces nosotros ya tenemos los 3 valores, que son el del potenciómetro, que es de 3K, y 2 resistencias que nosotros colocamos. Al realizar el cálculo, que es sumamente sencillo, vemos que 3 por 4 viene siendo 12, sobre 6 viene siendo igual a 2. Entonces Rx igual a una resistencia de 2 kΩ. Ahora vamos a pasar a la simulación. Estando ya en el programa de Proteus, nosotros podemos simular fácilmente el circuito. Igualmente, como estaba en el diagrama esquemático, nosotros reemplazamos la resistencia, los valores de resistencia, a cada resistencia del circuito. Entonces le damos play. Y aquí inicialmente tenemos un valor no a 0. ¿Por qué? Porque el potenciómetro está en la mitad, que es el 50%. Si nosotros vamos variando el valor del potenciómetro, por ejemplo, al 0% encontramos un voltio de los 3 que hay aquí. Y si nosotros llegamos al valor del 100% del potenciómetro, que son los 3K, tenemos que el voltaje es igual a 0. Entonces en este caso ya se cumple la condición de equilibrio para el puente de Weston. Bien, esto, como ven, es un diagrama bastante sencillo. Si por el caso nosotros tenemos una resistencia de digamos la mitad de esto, que viene siendo 1.5, simulamos, aquí tenemos un voltaje de 0.40. Entonces, dado el caso que nosotros no conozcamos Rx, mediante la ecuación esta nosotros podemos hallar el valor de Rx. Asimismo, reemplazando estos valores, ya aquí no sería 3 sino 1.5 kΩ, y a 1.5 kΩ todo el cálculo de esto daría aquí Rx como un K. Entonces si nosotros cambiamos el valor a un K, tendremos la condición de equilibrio en el circuito. Bien, ahora el paso 6 nos dice que debemos diseñar un puente de sharing, porque como nuestro grupo es impar, número impar, ya pide entonces la condición del paso 6 es que si el grupo es impar, nosotros tenemos que hacer el puente de sharing. Para él es igualmente al puente de Weston, solo que en este caso lo que se cambian de resistencia ahora se manejan con impedancia. Para el puente de sharing, la impedancia está conformada por capacitores y resistencias. Este puente es utilizado para hallar el valor de un capacitor que desconozcamos. Se hace el mismo análisis del puente de Weston, pero como había hablado anteriormente, se le cambian ya por
algunos condensadores. Este esquemático, mediante análisis también de circuito, se llegan a dos ecuaciones que nos pueden servir para hallar la condición de equilibrio del puente, donde Cx, que viene siendo este, es igual al condensador 3 por R1 sobre R2, las dos resistencias. Asimismo, el valor de Rx es igual a C1 por el valor de la resistencia sobre el capacitor 3. Ya nosotros, con el ejercicio que nos piden aquí, dice que diseñe e implemente un puente de sharing para la medición de la capacitancia de 47 microfaradios y una Rx de 30 ohmios. Compruebe su funcionamiento y la simulación. Nosotros reemplazamos con estas ecuaciones, nosotros reemplazamos los valores que conocemos. Tenemos el valor de Rx, que viene siendo 30 ohmios, el valor de Cx, que es de la capacitancia, viene siendo 47 microfaradios, y al igual que el puente de Weston, nosotros agregamos otros valores como el de la resistencia 2 y el del capacitor 3 para hallar las condiciones de equilibrio. Entonces es sumamente sencillo, reemplazamos los valores. Aquí en este caso, como conocemos estos valores, utilizamos R1 que no conocemos y el que necesitamos hallar, despejamos la ecuación y nos queda aquí donde R1 es igual a Cx sobre C3 por la resistencia. Ténganse en cuenta que estos son valores de impedancia. Al nosotros solucionar esto, mire que 47 sobre 10 microfaradios se eliminan y quedan ya los ohmios, y esto multiplicado es igual a 47 ohmios, que es el valor de R1. Asimismo, despejamos para hallar C1 de Rx. Como conocemos R2 y R3 y Rx, faltaría hallar C1. Para ello, nuevamente despejamos C1 y tenemos el valor de la resistencia por la capacitancia. Asimismo, como funciona la ecuación anterior, se eliminan los ohmiajes y quedan lo que son los faradios. Y tenemos una capacitor de 30 microfaradios. Ahora vamos a simular en Proteus. Estos circuitos, cabe mencionar que este circuito funciona con corriente alterna, mientras el puente de Weston funciona con corriente directa. Realizamos la simulación y vemos que el valor es de 0 cuando colocamos todos los valores de las capacitancias y de las resistencias. Aquí tenemos de 47. ¿Qué pasa? Que si en dado caso se llega a variar una capacitancia, puede ser de algún micrófono, por decir un micrófono capacitivo, ya variará el voltaje y se pueden tomar esos voltajes en relación a la variación de la capacitancia. En este caso, como no Proteus no cuenta con un capacitómetro con un condensador variable, nosotros podemos variar una de las resistencias, que viene siendo esta de 47 ohmios. Si nosotros variamos el valor de esa resistencia, el valor del voltaje automáticamente varía. Tengan en cuenta que estos son milivoltios, trabaja milivoltios. Volvemos a variar en 50, en 100 y no llegamos a 0. Llegamos a 0 nuevamente cuando tenemos 47 ohmios, que llega a la estabilidad del sistema. Este siendo todo el video. Muchas gracias por estar atento. Gracias.